Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo voy a aumentar tantito ahí otro texto más en el 6, otro versículo, un pedacito de este versículo donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, entrando ya en el tema que tenemos en esta semana, que es poca, mucha fe, tenemos nosotros que entender, hermanos, perdón, pueden sentarse. Ya los quiero tener parados todo el... No, no es cierto, bien sentaditos, estén cómodos, ¿verdad? Entonces, la fe, entendemos, ¿verdad? Según Hebreos, que la fe, y lo vamos a decir en palabras coloquiales, ¿verdad? En palabras más sencillas para que podamos entenderlo. La fe es la seguridad que nuestros anhelos, que lo que nosotros hemos pedido al Señor es una realidad ya en nuestra vida. Esa es la fe. La fe es algo entregado a nosotros los creyentes como un medio de bendición, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque de pronto los cristianos pensamos que si algo es arriesgado, pues ¿qué decimos? Pues no ha de ser de Dios, ¿verdad? Pues si es arriesgado, no es de Dios. Y si queremos hacer algo, ¿verdad? Y surge la duda, buscamos 1000 confirmaciones y preguntamos por aquí, preguntamos por allá, ¿qué hago? ¿Será de Dios? ¿Será que no es de Dios? Y el caso es que vivimos dudando antes de que nosotros querramos o vayamos a iniciar algo, ¿sí? Sucede también, y eso es bastante común porque yo he podido ser testiga de esa situación, que si de pronto logramos algo por fe, eso que logramos a veces se vuelve mucho más importante que la fe misma. Y me voy a explicar. Por ejemplo, cuando nosotros nos graduamos, ¿verdad? Vamos a poner ese ejemplo, graduarnos de una profesión, ¿verdad? Nos graduamos de la escuela. Después de mucho tiempo, hermanos, que estuvimos, ¿verdad? Perseverando en la fe, luchando, confiando que el Señor iba a hacer las cosas y nos graduamos, ¿sí? Nos graduamos de, no sé, ingeniero, arquitecto, abogado, maestro, no sé, póngale usted la carrera que sea. Nos graduamos. ¿Y qué decimos? Bueno, ya tenemos nuestro título. Ahora sí voy a conseguir un buen trabajo. Voy a conseguir un gran trabajo porque pues mi carrera es importante. Y pues tengo ya mi título y entonces voy a salir a la calle, voy a buscar y voy a encontrar trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si te cuesta trabajo ejercer tu profesión? ¿Qué pasa, hermanos? Nos desanimamos, ¿verdad? Empezamos a dudar. ¿Y será que esto no era de Dios? ¿Y será que no era la carrera que debía haber estudiado? Empezamos a dudar, hermanos. ¿Por qué? Porque olvidamos de pronto se nos hace mucho más importante el título, confiamos más en el título que tenemos que en Dios mismo, que en la fe que deberíamos tener en Dios, que Él es nuestro provisor, ¿sí? Y entonces eso que nosotros logramos por fe, de repente se convierte en un tropiezo para nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque olvidamos que es Dios nuestro proveedor, que Él es el que está con nosotros, que independientemente de la carrera universitaria que tengamos, si no tenemos carrera universitaria, nuestro proveedor se llama Dios, se llama Jesús, y Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿verdad? Con fuerza, porque eso lo creemos. Y porque lo creemos, entonces nada va a ser imposible para nosotros. De la misma manera, de pronto también vemos los noticieros. Y sobre todo ahorita, ¿qué dicen los noticieros? Ya van tantos infectados de COVID, tantas muertes por COVID.
Sí, de pronto vemos también que hay asaltos, hay robos, homicidios, feminicidios y bueno, ya no sabemos. Encendemos la tele y terminamos peor, ¿verdad? Más nerviosos, más preocupados y bueno, de repente también nos llegan por ahí que sí unas profecías, ¿verdad? Que de pronto nuestros niños están en riesgo y terminamos peor porque terminamos más preocupados, ¿no? Y de pronto dices, bueno, ¿cuál es la actitud que debe tomar un cristiano? Ante todas estas situaciones, ¿cuál es la actitud que un cristiano debe tener? Y hace algún tiempo, no recuerdo cuánto, mi pastor dio un ejemplo, ¿verdad?, de cuál era la actitud que debía tener un cristiano. Y la mejor ilustración es la de un bebé en los brazos de su madre. Y a mí me encantó ese ejemplo, porque efectivamente esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. ¿Qué hace un bebé en los brazos de su madre? ¿Cómo está? Está dormido, ¿verdad? Él duerme tranquilo, apacible, así hayan tormentas alrededor, se esté cayendo el mundo. ¿El bebé qué hace? El bebé está confiado porque sabe que alguien lo está protegiendo, lo tiene arropado. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Depositar nuestra confianza, depositar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Y les voy a decir por qué debemos depositar nuestra fe en Dios, porque es a través de la fe que Dios va a transformar nuestra vida. La fe tiene ese poder transformador, la fe puede transformar nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:19 que la creación tiene anhelos ardientes. Sí recuerdan ese texto, ¿verdad? Sí lo han leído. Que la creación tiene un anhelo ardiente, dice, que es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, para usar nuestra fe, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener anhelos. Se nos olvida a veces tener anhelos, ¿verdad? Sí, podemos estar orando, podemos estar ayunando y podemos tener tal vez una vida dedicada al Señor, pero se nos olvida tener anhelos. Y debemos nosotros anhelar las cosas porque y da ni modo que nos gane una planta, ¿verdad? Si la creación tiene anhelos ardientes, ¿cómo nosotros no? Y nuestros anhelos no deben ser pequeñitos, deben ser grandes, grandes. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús no fue escaso. Jesús no fue escaso cuando Él anheló algo. ¿Sí? Anheló a la humanidad completa. No dijo, ay, voy a anhelar unos 20, 30, solo Tuxtla, ¿verdad? No, anheló la humanidad completa, hermanos, no fue escaso. Yo recuerdo hace algún tiempo, ya, cuando todavía era líder de mujeres, empezaba yo pues ahí con mis pininos, ¿verdad? De estar pues buscando al Señor y leyendo la palabra y todo eso. Y recuerdo que íbamos a tener un retiro y en una de esas empiezo yo a buscar una palabra que yo pudiera darle a las mujeres. Y encuentro una palabra, no me acuerdo exactamente el texto, hermano, les voy a mentir, pero decía algo de que no fuéramos escasos, que debíamos alargar el sitio de nuestras tiendas. Y yo recuerdo que en ese momento, no voy a decir nombres, ¿verdad? ¿A quién me acerqué para decirle? Ya lo perdoné. Pero yo le dije, es que esta palabra el Señor me la dio para las mujeres. Me dijo, no, hermana, esa palabra es para el pueblo de Israel, no es para los demás. Y yo me quedé un poco triste, ¿verdad? Pero luego dije, no, yo se las voy a compartir a las mujeres porque es algo que en mi corazón ardió cuando lo leí. Y se lo compartí y yo sé de alguien que sí tomó esa palabra y que ahorita está en un muy buen lugar. Y entonces de pronto yo creo que desde ahí ya el Señor empezaba a hablarnos, ¿verdad? Empezaba a decirnos, dejen de ser escasos, tienen que ir más allá, tienen que pensar en grande, porque yo he pensado en grande. Por eso el Señor venció en la cruz, por eso tiene a la humanidad completa, porque Él pensó en grande. De pronto nos pasamos nosotros de espirituales y hay que reconocerlo. De pronto nos pasamos de espirituales cuando nosotros creemos que la fe no funciona para anhelar o alcanzar las cosas materiales.
¿verdad? Esa es una herencia tal vez que traemos cultural, de creer que nosotros si pedimos una casa o si pedimos un carro, pues de pronto como que vamos a estar pecando, ¿verdad? Decimos, no, pues es que el Señor va a decir que soy ambicioso, entonces pues mejor no lo pido, ¿verdad? Pero no, hermanos, no, y les voy a decir por qué. Porque el Señor es Señor del mundo espiritual, ¿sí? Pero también creó todo lo material. Y también nos ha dicho que junto con su Hijo nos va a dar todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que anhelar también, tenemos que anhelar en grande. Él quiere que nosotros usemos nuestra fe para todo. Es correcto que anhelemos cosas espirituales, es muy correcto, yo no les estoy diciendo que no, pero también podemos anhelar cosas materiales. Creemos de pronto todo lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué les pasan agua? Pero sí se reseca un poco la boca. Permítame tantito. Bueno, gracias. Bueno, creemos de pronto, hermanos, en todo lo que dice la Biblia, ¿sí? Creemos, ¿verdad?, que pues Moisés atravesó, ¿verdad?, con el pueblo de Israel el Mar Rojo. Es el Mar Rojo, ¿verdad? Porque luego me confundo con Josué, no el Mar Rojo. Atravesó, ¿verdad? Y lo creemos, pero pues porque ya pasó. Yo quisiera saber, ¿verdad?, qué pasaría si de pronto viniera ahora el Señor y de pronto le dijera, no sé, a Juan Carlos, a ver, Juan Carlos, vete y construye un arca. Construye un arca porque va a llover. ¿Qué empezaríamos a decir ahorita? Hagan de cuenta que no saben lo de Noé. No saben. Y que de pronto empieza Juan Carlos y pues voy a construir un arca. Dijéramos, bueno, lo va a construir en Puerto Arista, pues igual le echo un aventón ahí al arca, al mar, ¿verdad? Pero si le dice el Señor, vete a San Cristóbal a construir el arca, pues solo que lo aviente al cañón del sumidero desde allá, que le eche su aventón, ¿verdad? Pero de pronto no creemos, ¿verdad? O sea, tenemos fe en las cosas que leemos en la Biblia, en las cosas que ya pasaron, pero nos cuesta un poco de trabajo de pronto tener fe para el futuro, tener fe para los desafíos que el futuro puede presentar. Y es ahí precisamente cuando tu fe debe servirte también para lo que viene más adelante. Si Dios lo hizo antes, ¿qué dice la Biblia? Lo puede hacer otra vez. Él tiene el poder para poderlo hacer otra vez. Y esa debe ser nuestra confianza. La Escritura es bien clara cuando nos dice que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Eso lo sabemos bien. ¿A quiénes son esos dos señores? Dios y las riquezas. Sin embargo, esto lo dice como un antecedente al consejo de no afanarnos por nuestra provisión. Es un consejo que Dios da, sí, el Señor, de que no nos afanemos por nuestra provisión. Es decir, nuestra fe debe estar enfocada en Dios y no en lo material. Y en esto yo lo aprendí hace poco, ¿verdad? Creo que ya muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que dejé de trabajar ya va a ser un año, hermanos, qué rápido. Pero bueno, yo, ¿verdad?, ya le venía diciendo al Señor desde hace un poco de tiempo que ya quería dejar de trabajar. Ya quería que me mantuviera mi esposo y yo, ¿verdad?, ya quedarme tranquila ahí en la casa. Y yo ya le venía diciendo al Señor, Señor, ya quiero dejar de trabajar. Y yo en mi mente, hermanos, les soy sincera, pues ya que casi 20 años en el lugar donde trabajaba y yo veía mi liquidación y yo ya me hacía socia del hermano Fonchi, ¿verdad? En los taxis y en Dios ya estaba mi mente, ¿verdad? Mi mentecita ya estaba bien estructurada. ¿Qué iba yo a hacer con mi liquidación? Porque empecé a orar en ese sentido. Señor, ya que me liquiden, Señor, porque ya quiero estar un tiempo en la casa, quiero dedicarme más a la obra, decía yo, ¿verdad? Sí, y el Señor pues muy bueno, muy atento el Señor, ¡zas!, que viene precisamente en octubre de hace un año, me llaman de la oficina, yo estaba trabajando en casa, y me dicen, no, pues ¿sabe qué, licenciada? Se va a ir usted a San Cristóbal, a hacerse cargo allá del lugar. Y yo dije, no, pero ¿cómo? Íbamos a empezar los 40 días el año pasado y dije, no, ¿cómo puede ser? Yo dije, ha de ser el Señor que ya está preparando todo, ¿verdad? Y preparando la liquidación también. Y entonces vengo y digo, pues no me voy, entonces mejor liquídenme, dije yo, porque no
no me voy a ir. Ok, nos dice, está bien, licenciada. Bueno, para no hacerles largo el cuento, viene la renuncia, pero no hay liquidación. No hay liquidación. Y les soy sincera que al principio dije, pero si así no era la cosa, Señor. Habíamos quedado que era con liquidación, ¿ve? ¿Y ahora qué voy a hacer? Todavía debíamos la casa, yo pagaba la casa en Infonavit. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar si de la liquidación iba a sacar para pagar la casa? ¿No? Y de pronto, dudas, es cierto, dudas, dices, ¿qué voy a hacer? Te entra preocupación, dices, ¿y ahora? Si así no era. Pero miren, hermanos, que Dios es tan bueno y tan grande que no les voy a contar cómo ni nada, porque eso ya es secreto. No, ya luego se los cuento en corto. Pero de alguna forma obtuvimos el dinero para poder pagar la casa. Y tiene un año, hermanos, que yo no estoy trabajando, pero el Señor ha proveído. Y no he ni extrañado tantito el no recibir un sueldo mensual. Y yo aprendí, y eso lo entendí hace poco, realmente les tengo yo que ser sinceros, hermano, que yo lo entendí hace poco. Entendí que Dios lo hizo precisamente por esto, porque Él quería que mi confianza estuviera en Él, que Él es mi proveedor, y no en una liquidación que iba a estar en el banco, tal vez, y que tal vez ahorita ya ni tuviera un peso. Sí, pero la provisión del Señor permanece para siempre, hermanos. Y eso yo sí quiero que les quede bien claro. Dejémonos de dudas. Somos humanos, es normal que de pronto tengamos miedo, que nos preocupen las circunstancias. Dice por ahí que las circunstancias nos hablan, ¿verdad? Nos dicen, te va a ir mal, mira cómo está. Sí, pero no nos preocupemos por las circunstancias. Dejemos que sea el Señor, a través de su palabra, el que hable a nuestro espíritu y nos diga, no te afanes, porque yo soy tu proveedor. ¿Verdad? Qué hermoso es el Señor. Démosle un aplauso al Señor, por favor, hermanos. Él es hermoso, es maravilloso. Bueno, y de pronto también, vamos a seguir aquí con el tema, cuando Adán sale del Edén, ¿qué es lo que hace Adán? ¿Qué le dice el Señor? ¿Sabes qué? Te vas para afuera, te pones a trabajar y debes proveerte, ¿verdad? Y conocemos la historia, debes ganarte el pan con el sudor de tu frente, dice, ¿verdad? Bueno, más o menos. Pero la idea es esa. Sin embargo, vino el postrer Adán, ¿verdad? ¿Saben quién es el postrer Adán, verdad? Jesús. Vino él y ¿qué hace? Abre un nuevo huerto. Y vino precisamente a restaurar eso, porque dijo, no te afanes, ¿sí? Si no hubiera restaurado lo que había hecho el Adán anterior, ¿qué hubiera dicho? Pónganse a trabajar, mijitos, pónganse a trabajar y que sigan ganando el pan con el sudor de su frente, igual que el otro Adán. Pero no dijo eso, dijo no te afanes. Y esto no quiere decir, hermanos, que no debamos esforzarnos, porque sí, Él mismo nos dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente, ¿o no dice así? Sí, pero dejemos nosotros de estar viviendo en el reino del Adán caído y trasladémonos al reino de este Jesús maravilloso que nos dice ahora, no te afanes, y nos pone como ejemplo a las aves del cielo, a los lirios del campo. ¿Y qué dice? Ellos no se afanan. Y el rocío llega, ¿verdad?, a su tiempo, y el sol sale y los nutre. ¿Cuánto más a ustedes, que no son más valiosos para Él? Por supuesto que sí. Por supuesto que nosotros somos más valiosos para el Señor que las aves, que las flores del campo, ¿verdad? Pero de pronto, cuando nosotros ponemos en duda esa fe, cuando decimos no, pero es que yo tengo que esforzarme muchísimo y no voy a ir a la iglesia porque tengo que ganar dinero y voy a dejar de congregarme y voy a dejar de ir a los grupos porque pues mi negocio si no, no va a funcionar. De pronto seguimos en ese reino del Adán caído, ¿verdad? Y no nos hemos trasladado, nos hemos olvidado que Jesús vino a restaurar esa parte. Que Jesús vino a decirnos, no te afanes, pon primero el reino de Dios y su justicia, dice, ¿verdad? Y las demás cosas os serán añadidas.
La fe nos hace vivir precisamente de acuerdo a la ley del menor esfuerzo, que es cuando decimos no nos dejemos de esforzar, pero vivamos en la ley del menor esfuerzo a través de la fe. Y el claro ejemplo de esto es Josué con los muros de Jericó, ¿verdad? ¿Qué era más fácil? ¿Darle 7 vueltas a la ciudad o derribar los muros? Lo más fácil fue lo que hicieron, pero fue aparentemente lo más fácil, pero se requería de mucha fe para entender que Dios lo iba a hacer. Y de pronto eso nos pasa a nosotros, dejamos de ver a Dios como ese Dios todopoderoso que todo lo puede. Y seguimos pensando que tenemos un Dios pequeñito, tal vez por ahí colgado, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos esa mentalidad, hermanos, y creerle a Dios. La misma naturaleza tiene fe. Yo no veo a ninguna planta, a ningún animalito por ahí preocupado, ¿verdad? O afanado. ¿O sí? ¿Ustedes ven ahí alguna florecita preocupada o algo? No, la naturaleza no se afana. ¿Y qué es la ausencia del afán? Pues precisamente es el reflejo de la presencia de fe. Entonces seamos nosotros un poco como la naturaleza, creámosle a Dios. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Aquellos que no habían podido echar fuera un demonio, les dijo, ¿verdad? Que si tuvieran fe como la que tiene un grano de mostaza, nada sería imposible para ellos. Eso les dijo Jesús. Es decir, todo lo podemos lograr y obtener por fe. Nada es imposible para nosotros, pero de pronto tal vez podremos preguntarnos, sí, yo tengo fe, pero pues ¿por qué no he podido terminar mi casa? ¿O por qué no he encontrado el trabajo, Señor, de acuerdo a la profesión que tú permitiste que yo estudiara? ¿O por qué de pronto no puedo sostener a mi familia? Y tal vez podrás decir que porque pues no terminaste tu casa porque no tenías el dinero, ¿verdad? O no encontraste trabajo porque no tenías algún contacto por ahí, ¿verdad? Que te ayudara a entrar. Pero no, hermanos, no nos engañemos. No lo hacemos, no cumplimos nuestros anhelos porque no usamos nuestra fe. Si nosotros de verdad pudiéramos creer como ese grano de mostaza, si pudiéramos tener esa fe como la tuvo ese grano, como la tiene ese grano de mostaza, no una fe del tamaño, porque de pronto nos confundimos, ¿verdad? Que es el tamaño, una fe chiquita. No. Nos referimos a la fe que el grano de mostaza tiene. ¿Para qué? Para que de ser una semillita así chiquitita, se convierta en la mayor de las hortalizas. Y no solo eso, hermanos, lo más maravilloso de la fe de ese grano es que hasta cambia de especie. Sí, se transforma en un árbol. O sea, la fe puede hacer eso, puede transformarnos, puede transformar nuestra vida, lograr en nosotros una transformación total. La misma palabra dice, diga el débil, fuerte soy, por fe. Por fe puede lograr una transformación hasta en nuestra personalidad. Sí, si yo soy tímida tal vez para predicar la palabra, pues la fe en Dios y la fe en su palabra va a hacer que yo me vuelva, no sé, una leona, ¿verdad? Predicando su palabra y que la gente caiga a los pies del Señor. Pero eso va a ser, la fe va a transformar mi personalidad. En una ocasión, Jesús caminó sobre el agua. Esa historia ya nos la sabemos, ¿verdad? Es hermosa y nos la sabemos casi de memoria. Pero hay algunos detallitos que de pronto dejan de ser percibidos por nosotros, pasan desapercibidos. Y es el hecho de que Jesús deja que se vaya a la barca, porque es así dice la Escritura, deja que se vaya mientras Él se va a orar a la montaña. Al bajar ve Jesús que está la barca en medio del mar, ¿verdad? Con los discípulos y hay ahí como una tormentita y la barca se mueve y los vientos y todo. Pero al final Jesús deja la barca, pues porque así lo decide Él, ¿verdad? Pero al verlo Pedro, primero se espantan, ¿verdad? Dicen, ¡ay, un fantasma! Y Jesús dice, no teman, soy yo. Y en eso Pedro, ¿qué hace? ¿Qué hace Pedro? Desafía a Jesús, ¿verdad? Porque le dice, Señor, si tú eres, dime que vaya. Y Jesús le dice, ven, órale, ven.
Entonces Pedro está desafiando a Jesús. De cierta forma lo está desafiando porque le está diciendo, a ver si puedo yo caminar igual que tú. Pero sin querer, Pedro desafía su propia fe. Pedro también está haciendo algo que está desafiando su propia fe, y eso es bueno. A Dios le agrada que desafiemos nuestra fe, ¿sí? Aunque a veces las cosas no salgan, ¿verdad? Como nosotros queremos. Pues en el caso de Pedro ahí tenemos, ¿verdad? Que deja de usar su fe y empieza a hundirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio sus circunstancias, vio que estaban los aires por acá, estaba la tormenta, las aguas, y dudó, ¿sí? Y de ahí por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Pero en realidad no es porque tuviera una cantidad de fe pequeña, sino porque cuando decidió decirle a Jesús, Señor, dime que vaya, y poner su pie en las aguas, Pedro estaba usando su fe. Estaba usando la medida de fe que Dios le había dado. Cuando duda, deja de usar su fe. Y por eso Jesús le dice ahí, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque estaba dejando de usar su fe. Al leer las veces que Jesús habla en la Biblia, ¿verdad? O hace referencia en la Biblia sobre la fe de las personas, encontramos que a veces reprende a un hombre porque tiene poca fe, ¿verdad? Luego se pregunta, bueno, ¿dónde está la fe de ellos? Pero también hay momentos en donde reconoce la fe, como en el caso de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Cuando le dice, mujer, qué grande es tu fe. O en el caso del centurión romano, ¿verdad? Cuando dice que no había visto en otro lugar, ni siquiera en los judíos, tanta fe como la de ese hombre. Y entonces de pronto pues pareciera como que la fe se tratara de tamaño, ¿verdad? Si tienes poca o mucha fe. Pero por lo que hemos leído yo creo que más bien se refiere a eso, a cómo usas tu fe. Porque si la palabra de Dios dice que el Señor nos dio a cada uno una medida de fe, y de pronto dijera, bueno, pero si yo te di esa medida de fe y de pronto te reprendo porque tienes poca, sería como que un poco ilógico, ¿verdad? Decir que Jesús estuviera reprendiendo a alguien porque tiene poca, porque dice la palabra que Dios dio a cada uno la medida de fe. Entonces yo creo que se refiere más bien a cómo uses tu fe. Si tú usas tu fe constantemente y para metas grandes, ¿qué va a pasar? Vas a lograr resultados grandes. Si tú usas tu fe para cosas pequeñitas, pues lógicamente pues los resultados van a ser pequeñitos. Pero lo único importante aquí es que si tenemos fe, lo tenemos todo. Y esa es la parte que nosotros no debemos olvidar y tenemos que aprender a usar nuestra fe. No estar pensando, ¿verdad? Si mi fe es grande, si mi fe es pequeña, qué tanta cantidad de fe tengo. Lo importante es que la uses, que te atrevas como Pedro a desafiar la fe, a desafiar a tus circunstancias. Si tus circunstancias te dicen no puedes, no hay trabajo porque es COVID y porque todo el mundo está en su trabajo y nadie va a renunciar y no hay lugares. ¿Qué te dice tu fe en Dios? Que Él es tu proveedor y que si tú crees, todo te es posible. Entonces tenemos que aprender nosotros a experimentar, ¿verdad? Esos maravillosos regalos que el Señor tiene. Y veíamos en la mañana en la lección, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Esta historia, vamos así decirle, ¿verdad? De este señor que iba con su canastita de verduras y se atreve a usar su fe porque de cierta forma usa su fe al mover, ¿verdad? La piedra que estaba obstruyendo ahí el paso. Él tenía que usar su fe. ¿Por qué? Porque podía decir no la voy a poder mover, está muy grande. Pero usó su fe de cierta forma y mueve la piedra. ¿Y qué encuentra ahí? Un tesoro, ¿verdad? Y a veces eso pasa cuando nosotros no usamos nuestra fe. Nos perdemos de grandes bendiciones. Acuérdense que la fe, dijimos en un principio, es el medio que utiliza Dios para bendecirnos. Entonces, si nosotros no usamos nuestra fe, pues nos perdemos de esas bendiciones. Y debemos, ¿verdad?, realizar cosas, así como Pedro, para quitarnos las ganas, ¿verdad?, de usar nuestra fe. Y si salen las cosas bien, pues qué bueno, pero si no, no importa. Aquí usar la fe es a prueba y error. Algunas veces van a salir bien las cosas, otras veces no,
pero lo importante es que la usemos y que podamos experimentar la gracia del Señor. La gracia de la fe es precisamente traer al mundo visible lo que está en el mundo invisible. Y eso tenemos que nosotros que hacer. El uso de la fe, como se los he dicho, es a prueba y error. De pronto no nos quedemos con eso, ¿verdad? Con ese miedo, decir es que ¿qué tal que el Señor no me contesta? ¿Y qué tal que no me quiere, ¿verdad? De repente pues podemos decir eso. Pero quitémonos, hermanos, todo eso de la cabeza y le creamos a Dios. Y yo pues ya voy a concluir, hermanos, porque el tiempo se está acabando, pero sí quisiera invitarles a esto. Yo voy a concluir precisamente con eso. Primero, para que nosotros podamos usar bien nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Relajarnos. ¿Y qué significa en el ámbito espiritual relajarnos? Rindámonos al Señor. Nos rindamos a Él. Le digamos, Señor, tengo muchos problemas, es más, los podemos enumerar y decirle al Señor, aquí está, te lo dejo. Para usar nuestra fe tenemos nosotros que dejar de ser controladores, porque de pronto queremos enseñarle a Dios cómo ser Dios. O le decimos, Señor, como yo, ¿verdad? Quiero dejar de trabajar, pero quiero que me liquiden. O sea, tenemos que dejarle a Dios ser Dios. Sí, tenemos que dejar de ser controladores. ¿Por qué? Porque cuando usas tu fe, el Señor lo que va a hacer es que va a tratar con tu carácter, ¿sí? Te va a moldear, te va a formar. Y eso es lo hermoso del Señor. Y la palabra es bien clara cuando nos dice, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque al final de toda circunstancia, aún adversa que puedas encontrarte tú en el camino, Dios saca siempre bendiciones, ¿sí? Que hacen que tu vida sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque va a moldear nuestro carácter, va a ayudarnos a que renovemos nuestro entendimiento. Lo que Él quiere es que nosotros estemos con Él un día, ¿verdad? Y si hay cosas que lo están impidiendo, por supuesto que las va a quitar del camino. Y a veces pasan cosas desagradables, ¿verdad? Que no siempre nos gustan, para que el Señor pueda obrar en nuestra vida, como ya veíamos, ¿verdad? El testimonio de nuestra hermana Yolanda, como Dios a través de una situación adversa logra algo maravilloso que es la salvación. Y seguros estamos todos aquí que la hermana va a salir de toda esta situación porque se ha rendido al Señor y el Señor es bueno. Y aquí también hay una pregunta que quiero que nos quedemos nosotros con ella. Sabemos que el tiempo se acerca en el que nuestro Salvador está por venir. Y la pregunta es, ¿nos va a encontrar usando nuestra fe cuando Él vuelva? ¿Cómo va a encontrarnos el Señor? ¿Nos va a encontrar tal vez distraídos? ¿Nos va a encontrar preocupados por el COVID o por cualquier otra cosa, por falta de trabajo o por enfermedad? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿O nos va a encontrar usando esa fe, esa medida de fe que Él nos dio? Pongamos, hermanos, atención a esto. Analicemos nuestra vida y veamos cómo estamos delante de Él. ¿Verdaderamente le creemos al Señor? ¿Verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? Pensémoslo, hermanos, pensémoslo y quedémonos con esto. Y que esta semana, a través de las lecciones diarias, de las lecturas diarias, de las oraciones diarias, dejemos que el Señor sea que obre en nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos diga, fulanito, fulanita, estás usando poco tu fe y quiero que la uses más porque tengo un montón de bendiciones que darte y te las estás perdiendo. Puede ser, hermanos, puede ser. Entonces, yo quisiera que en esta hora, ahí desde donde están, y si gusta pasar al altar, pues es bienvenido. Si no, ahí desde donde está, quisiera que inclinara su rostro y que oráramos al Señor. Que oráramos para que nos ayude a usar nuestra fe. ¿Les parece? Gracias, Señor.